Dice la palabra, dice mañana entonces nos estaremos reuniendo con esto. ¿Por qué hago énfasis a lo que es, vamos a entrar en Pesaj? Pesaj ya entendemos lo que es Pesaj, muchos de nosotros. Voy a estar dando la indicación, por el tiempo no me va a alcanzar, pero voy a tratar de resumir todo en un solo mensaje, lo que es Pesaj, lo que es panes sin levadura, lo que es Bikurim. El propósito esencial de lo que es ello, ¿verdad? La próxima semana, porque estaremos entrando. El jueves debemos de estar sacando la levadura, nos vamos a estar reuniendo el viernes. Mañana vamos a estar teniendo Tevilá. ¿Por qué se hace referencia a Tevilá? La pastora hablaba respecto a lo que es Tevilá. Una cosa es nuestra confesión de fe, como creyentes que tú y yo somos. Tú y yo venimos de un trasfondo evangélico, donde ese trasfondo evangélico se nos ha enseñado que precisamente el hacer bautismo o ser bautizado es nuestra conversión externa de lo que tú y yo creemos. Es aquellos que hemos creído en la salvación de nuestro Mesías, ¿cuántos lo hemos aceptado? Y lo hemos hecho nuestro Salvador. Todos, tal vez, o si no es que la mayoría. ¿Y por qué hacemos bautizo? Primeramente, somos bautizados. Porque esa es nuestra confesión de lo que es interno a reflejarlo hacia lo que es a lo externo. En el Antiguo Testamento, si tú miras, una de las cosas que Yahweh había ordenado era que todo varón tenía que ser circuncidado. Aquel que quería adherirse al pueblo de Israel, al pueblo de Yahweh, su confesión, vamos a llamarle de esa manera, para ellos su confesión era algo externo. En lo que Yahweh dijo que eso sería una señal entre él y su pueblo, ¿cuál sería esa señal? Que todo varón tenía que ser ¿qué? Circuncidado. Pero más sin embargo, si tú miras en la palabra, no nada más se nos habla acerca de lo que es el bautismo, y nunca más ya no se habla del bautismo. Al contrario, si tú miras, vamos rápido a Hechos capítulo 6. Fíjate lo que el apóstol Pablo habla, Hechos capítulo 6. O no, creo que es Hebreos, permítanme, perdón. Fíjate, Hebreos capítulo 6, Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, por lo cual dejando la enseñanza elemental de la palabra del Mesías, avancemos hacia ¿qué? Hacia la madurez. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea que cada uno de nosotros seamos maduros. Una persona madura no es aquella persona que necesita los rudimentos básicos de la palabra una, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos lo entendemos? Es una persona, dice la palabra, dice, debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad, dice la palabra, de leche. No podemos quedarnos en una inmadurez. Déjame decirte algo, la madurez no se mide en años de creyente. La madurez se mide respecto a cuánto tuyo de la palabra dejamos que sea en nuestra y la aplicamos y la vivimos en nuestra vida. La misma palabra nos enseña. Dice, aquellos que dice, haber ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo, dice, han llegado a una madurez. Dice la palabra, lo describe. ¿Quién es una persona que madura en su vida espiritualmente? Es una persona que aplica los principios básicos de esta palabra a su vida, no simplemente como una ascendencia mental, con un intelecto, sino aplicándolo y siendo hacedor de esa palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Esa es una persona que llega a una madurez. No es la persona que se es basada en años. Puede haber persona 20, 15, 30 años. Pastor Hugo, de bendita memoria para muchos, él muchas veces hablaba y él decía, si él no logra quitar de la vida de una persona, de un creyente, todos los todo lo que trae este mundo, o lo que una persona carga de este mundo, si no lo quita en los primeros 3, 4 años de creyente en su conversión, es más difícil que esos hábitos de una persona puedan ser arrancados. ¿Por qué? Porque una persona se asimila a vivir en esa condición. Por eso la misma palabra nos exhorta a que dejemos tantas cosas cuando tú y yo venimos a este camino de fe. Porque Él quiere arrancar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él quiere arrancar todo lo que es del mundo de nuestros corazones. Entonces, entendiendo, dice, dejando a un lado los rudimentos básicos de la palabra, dice, avancemos hacia la madurez. El apóstol Pablo decía, porque antes
hablaba como niño, era como niño, pero ahora dice que he dejado de ser niño. Habla de una madurez. Todos tenemos que llegar a una madurez en nuestras vidas, dice. O porque colocan, dice, o por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y a la fe. Estas eran cosas que el pueblo o que la gente tenía agregados. Hay unas cosas que se hablan en las escrituras, unas son cosas, la ley de Yahweh, pero hay otras muchas traducciones y más en el libro de Gálatas donde se habla de obras de la ley. ¿Cuántos hemos oído hablar de obras de la ley? Obras de la ley no significa o no habla respecto a la ley de Moisés que fue entregada al pueblo de Israel, sino obras de la ley eran mandamientos, ordenanzas impuestas o dadas por los hombres principalmente, que sujetaban al pueblo bajo esas dogmas o esas leyes, por lo cual también Yahshua dijo, dice, porque ustedes invalidan la ley real o el mandamiento real a causa de sus tradiciones. ¿Por qué a causa de las tradiciones? Porque había otras muchas enseñanzas dadas por los escribas, por los fariseos y muchos otros que obligaban al pueblo a que tuvieran que hacer ciertas cosas, y Yahshua dijo, porque ellos dicen, mas no hacen, mas todo lo que ellos digan que Moisés hizo, Yahshua lo dijo, háganlo. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Dice, eso hagan, pero lo que ellos hablan respecto a esto, no. Dice, continuamos en Hebreos, dice, por medio de obras de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Elohim, dice, a la enseñanza, ¿qué dice? Del bautismo o de la imposición de agua, dice, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, dice, haremos esto si Él lo permite. Déjame leerte algo, otra traducción, dice la Biblia de las Américas, otra muy apegada, y aquí es donde quiero recalcar un punto, Hebreos capítulo 6, dice, fíjate, te voy a leer el versículo 2, dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del Mesías, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Elohim. Dice, de la enseñanza sobre lavamientos. ¿Qué significa la palabra lavamientos? No dice, nota que dice, o subraya ahí, algunas dice bautismos, otras dice lavamientos. No habla en qué, en singular. En singular sería lavamiento, pero está hablando de plural. Significa que son varios. ¿Por qué? Porque dentro de la ley o escrita en la ley de Moisés, tú y yo podemos encontrar, aún por medio de la fe en el Mesías, habla acerca de ese arrepentimiento que es nuestra confesión de fe, que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Pero también hay otro tipo de lavamientos de los cuales aún el apóstol Pablo participó de ellos. Y si tú miras, ¿por qué dice del arrepentimiento de obras muertas? Porque muchos decían, para el pueblo judío, ellos decían, si tú te bautizas, o mejor dicho, si tú eres circuncidado, ¿eres qué? Salvo. Si no te circuncidas, no hay una salvación sobre tu vida. Y mira Hechos capítulo 15, y te estoy dando fundamentos bíblicos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué? Salvos, porque eso era el gran conflicto que había en aquel entonces, en los tiempos de los apóstoles, que decían que si no se circuncidaban, no eran ¿qué? No eran salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso fue lo que se le conoce como el concilio del libro de los Hechos, dice. Así, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, o por la asamblea de los apóstoles y los ancianos, e informaron a todo lo que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley, ¿qué?
de Moisés. Se levantaron, fíjate, porque esos eran hombres judíos que habían creído que en el Mesías. Mas sin embargo tenían como por fundamento que era necesario el circuncidarse para ser parte del pueblo de ¿qué? De Yahweh. Y se levantaron uno de la secta de los fariseos y dijeron, es necesario que circuncidarlos. Es como si yo me parara aquí y dijera, todos nos vamos a circuncidar si no nos somos el pueblo de Israel. Y muchos me pelarían los ojos. No, pastor, ¿qué le pasa? Fíjate lo que continúa diciendo, dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Elohim escogió entre vosotros, dice, por mi boca a los gentiles oyeron la palabra del evangelio y creyeron, dice, para que creyeran, y Elohim que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice, así como también nos los dio a nosotros, porque muchos de los que estaban siendo bautizados estaban recibiendo ¿qué? El bautismo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice, esto no es obra mía, eso es obra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Dice que escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados, y el Espíritu, dice, fueron bautizados con el Espíritu. Dice, y Elohim que conoce todas las cosas dio testimonio dándoles el Espíritu, el Ruach HaKodesh, así como también nos los dio a nosotros. Dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Elohim poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Porque ellos eran mucho hablar y poco hacer. Y así muchas veces hay mucho creyente. Mucho creyente a veces habla mucho y hace poco. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Hablar menos y hacer ¿qué? Más. Dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros, dice ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis Elohim poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni sus padres ni nosotros podemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Mesías, de la misma manera que también ellos lo son. Toda multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme hermanos, Simón ha relatado cómo Elohim al principio tuvo bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y brinca un poquito más para allá. Dice, por tanto yo juzgo que no molestemos, dice, de entre los gentiles que se conviertan a Elohim. ¿De qué manera? Que se circuncidaran. Dice, sino que escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Dice, porque el Mesías desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos decían, tienen que circuncidarse, tienen que esto, lo otro. ¿Qué es lo que cuenta una circuncisión que es hecha ¿dónde? En el corazón. Dice la palabra en Colosenses que hemos sido circuncidados no con manos de hombres, sino con una circuncisión que no es hecha por manos de hombres, sino que una circuncisión que proviene ¿de quién? Del Mesías, donde fuimos sumergidos en esas aguas. Y también juntamente con él fuimos circuncidados. Dice circuncidando, dice la palabra, el prepucio ¿de qué? De nuestros corazones. Yo sé que no es el bautismo. El bautizarse no nos da la salvación. Pero el bautizarnos es la señal externa de nuestras vidas, de nuestros corazones, de una manera externa que hemos creído en la sangre ¿de quién? Del Mesías. Dice la palabra de bautizo. Ahora dice, pastor, ¿tengo que bautizarme otra vez? Yo no puedo obligar a nadie que lo haga, a que haga tevilá. Pero sí la palabra nos enseña que principalmente era un tiempo de lavamiento. Por eso dice lavamientos. Porque son baños de purificación. Hay una cosa, lo que se le conoce como mikvé. El mikvé es ese pozo de agua donde fluye el agua de lluvia del mar por todos esos lugares, y cuando esa persona es sumergida sobre ese mikvé, hace lo que se le llama tevilá, es un sumergimiento.
Si tú miras en el libro del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento estaban conocidos o estipulado lo que era conocido como el baño de purificación. Cuando vino el profeta a un hombre que tenía sarna sobre su vida, dice en el libro de Reyes, dice que lo mandó que se zambullera, se sumergiera 7 veces. Eso es hacer tevilá. Todo lo que es sumergimiento en agua, di conmigo, es tevilá. Eso es bautismo, lo que tú y yo conocemos como bautismo. Por eso la palabra bautismo no simplemente significa una conversión externa de nuestra fe en el Mesías. Y si ya lo hice, ya no significa que no lo tengo que volver a hacer, sino que él dice que el profeta lo mandó a que fuera sumergido 7 veces. ¿Para qué? Para que la lepra de aquella persona fuera quitada, pasara de un estado de impureza a un estado de pureza. Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas de Tevilá, estamos, no quiero decir quitando el pecado, estamos pasando de un estado de impureza a un estado de pureza. ¿Cuántos quisiéramos, déjame hacerte esta pregunta, pasar de un estado de impureza a un estado de pureza? Yo lo quiero. Y si yo digo que no tengo impureza sobre mi vida, estoy mintiendo, porque dice el apóstol Pablo que de muchas y otras maneras tú y yo pecamos. Puedo salir y pecar saliendo de este lugar, como con mis actitudes, con mis acciones, hablando mal, blasfemando de esa persona, los deseos de la carne, muchas otras cosas. Y de eso necesito ser ¿qué? Pasar de un estado de impureza a un estado ¿qué? De pureza. Por eso no es lo que el apóstol Pablo decía en Primera de Corintios. Dice, porque el que se acerca y come, dice, y bebe de la copa y come de la mesa del ladrón, dice, bebe para sí mismo ¿qué? Condenación para sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento sobre su vida, porque no es el simplemente participar, sentarme a la mesa, sino es hacer ¿qué? Un discernimiento y mirar cómo están nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. A un pastor Hugo, que muchos de nosotros lo conocimos, no conoció la restauración, pero él siempre hablaba respecto a lo que era la Santa Cena o la Cena del Señor, que todos y muchos conocíamos. Él hablaba, antes de que vengas y tomes de la copa, ve y arregla la vida con tu hermano. Si no, ni te acerques. Yo no lo prediqué, lo predicaba él. ¿Por qué? Porque esto nos habla de nuestra actitud, de nuestros corazones. ¿Cómo estamos el día de hoy? Para eso se utilizaba, para eso era necesario. Si tú miras también la vida del otro hombre cuando Yeshua agitaba las aguas, eso era un sumergimiento para pasar de un estado de impureza a un estado de pureza. El apóstol Pablo también lo hizo. El apóstol Pablo guardó las fiestas junto con muchos otros discípulos. Por eso es importante el hacer tevilá. Cuando hago importante hacer tevilá, tevilá no es para... Déjame utilizar la frase de Pastor Hugo, no es para el curioso. No es para que él desea ver a ver cómo es. Pesaj es para que aquel que ha hecho una decisión de seguirle a él, como dice la palabra en el libro de Éxodo, dice que no era, dice cualquier incircunciso que quiera acercarse de esta mesa se tendrá que ser ¿qué? Circuncidado. Era necesario que esa familia perteneciera al pueblo de ¿qué? De Yahweh. Por eso esa festividad no es para el pueblo gentil. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso yo no puedo decir no traigas a nadie, pero sí puedo decir no traigamos condenación a gente que no tiene el discernimiento porque se acerca y celebra esta mesa de Pesaj. Si tú miras, Yeshua teniendo muchos discípulos, no llamó a todas las multitudes, no llamó a los 70. Yeshua llamó a los 12 que había dado el nombre de apóstoles, aquellos que habían negado sus vidas para poderle seguir a él. Una persona, en otras palabras, que ha decidido entregar su vida ¿para quién? Para el Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante, por eso si yo te digo, bueno, vamos a hacer tevilá, no estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a quitar nuestros pecados. Estoy hablando de hablar de un estado de impureza a un estado de pureza. ¿Cuántos podemos entender eso? Eso es tevilá. Es ir y ser sumergidos y que el Padre sea que limpie, que lave nuestras impurezas, que circuncide el prepucio de nuestros corazones y podamos presentarnos a esta mesa de Pesaj con un corazón limpio, con un corazón de discernimiento, sabiendo cómo están nuestras vidas. Y si es necesario que tenga que ir con la vida de mi hermano, acercarme a la vida de él
Y si es necesario que tenga que perdonar a alguien, soltar el perdón sobre aquella persona. Es de limpiar ¿qué? Nuestros corazones. Amén. Si tú miras, déjame relato lo que te iba a predicar. El Padre ya predicó, ¿verdad? Trajo sanidad. Fíjate, ya empezó a circuncidar el Padre, ¿verdad? Ya empezó a hacer limpieza, ¿dónde? En los corazones. Cuando se dio la ordenanza, y te voy a dejar tarea, voltea con la persona que está a tu lado y dile, vas a leer todo Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. Éxodo 12 y capítulo 13. ¿Queremos aprender? Estudiemos. Quien no estudia, quien no se informa, quien no se documenta, no aprende. No puedes aprender a manejar una computadora si nunca aprendes a usar la computadora, si nunca te informas, si nunca te documentas cómo poder utilizar la computadora. Tenemos que hacerlo. Para armar algo tienes que leer ¿qué? El manual. Si no te sobran una pieza, una tuerca, o dices, ay mi amor, me dieron piezas extras porque me sobraron como 4 tornillos. No, no te sobraron, por ahí le faltaban, ¿verdad? Pero no se los pusimos porque no estudiamos, no leímos el manual. Es lo mismo. Si queremos aprender más de estas fiestas, tenemos que indagar, estudiar. Y por eso vas a leer Éxodo capítulo 12 y Éxodo capítulo 13. Si tú miras, cuando Yahweh dio la ordenanza para que cuando el ángel de Yahweh pasara de largo sobre el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Dice, y donde quiera que esté la señal del pacto, donde estuviera la sangre sobre los marcos del linterna, la sangre del cordero, ¿qué es lo que pasaría? El ángel de la muerte, denme un segundo acá, un minuto. El ángel de la muerte no tocaría la ¿qué? La morada de ellos. Eso nos habla para nosotros ¿qué? Salvación. Una vez que tú y yo recibimos esa salvación del Padre, sí hay cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y eso significa sacar el pecado, sacar la malicia, ¿de dónde? De nuestros corazones. Porque cuando Yahweh dio la ordenanza que pusieran la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas, dijo, no se encontrará levadura en vuestras casas por 7 días. Porque levadura representa lo que es ¿qué? Pecado. En otras palabras, lo que el Padre estaba diciendo, una vez que esté la sangre del cordero sobre sus corazones y el ángel de la muerte haya pasado de largo y ustedes hayan recibido esa salvación que proviene por parte mía, tendrán que limpiarse que en sus vidas y en sus corazones no haya ¿qué? Pecado. Escudriñémonos nuestros corazones. ¿Hay pecado en nuestras vidas? Si hay, necesita que tener una conversión o tenemos que tener una actitud diferente ¿dónde? En nuestros corazones. Porque donde está el pecado, ¿sabes qué es lo que es el pecado? Y con eso termino. El pecado nos aparta de los planes y del propósito eterno ¿de quién? De Yahweh. Puedes mirar la vida de David. Hasta que David no fue confrontado por su pecado y por la vida y en la actitud que había en su corazón, dice David, sentí que tu mano se agravaba sobre mí. ¿Qué es lo que hace? El pecado poco a poco nos va ¿qué? Alejando y separando de una comunión y de una intimidad ¿con quién? Con el Padre. Así es que qué gran oportunidad el Padre nos da si nos hemos apartado, si nos hemos alejado y simplemente si es una actitud de nuestros corazones de decirle, Padre, míranos aquí otra vez nuevamente, ¿verdad? Qué gran oportunidad el Padre nos da cada año de pasar por este tiempo tan hermoso. Amén. Y yo te digo, es hermoso cada vez que lo hacemos, por el testimonio que he conocido de muchos y siento realmente en mi corazón. Si tú lees Hechos capítulo 19, cuando fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. ¿Queremos recibir el Ruach sobre nosotros? Tenemos que ser ¿qué? Bautizados. Y esto te hablo para el que nunca lo ha hecho, ninguna vez. La palabra lo dice, Hechos capítulo 19. Amén. El pastor ya se pasó con mucho tiempo. Vamos a orar. Gracias, Padre Yahweh, te damos en este tiempo, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Enséñanos, Padre Yahweh, tu palabra, tu enseñanza, Padre, en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, tu propósito, Padre, eterno sobre nuestras vidas. Padre, y bendícenos, Padre, y que haga un buen tiempo y un buen clima, Padre Yahweh, el día de mañana.
Que lejos, Padre Yahweh, de hacerlo como una ceremonia y que se pueda mirar como algo ceremonial, como un rito, Padre, que tal vez muchos pudieran mirar y que lo hacemos año tras año. Padre, más que un rito y un ceremonial, Padre, son nuestros corazones dispuestos diciéndote una vez más, Padre Yahweh, mira nuestras vidas y henos aquí. Queremos que seas tú quien limpie, purifique nuestras vidas para poder ser un vaso de honra, Padre, para tu propósito eterno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua, porque aún esto, Padre, lo que es Pesaj, nos habla, Padre, de nuestra redención eterna, que son las bodas del Cordero. Gracias, Padre Yahweh, por la oportunidad que nos das, año tras año, de arreglar, Padre, nuestras vidas y de poder pasar, Padre, por este baño, de poder hacerte vilá, en el que tú puedas circuncidar, Padre, y limpiar, Padre, nuestros corazones, de que puedas quitar toda impureza y que podamos traer, Padre, esa pureza a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos y todos decimos amén y amén.